Hablemos de uno de los pilares de la industria del rap venezolano. Hablemos de K12. Bienvenidos a No Estoy, yo soy Ricardo Morgado y hoy, como vieron en la intro, vamos a hablar de K12. Alguien que no solamente es un DJ, sino uno de los pilares de la industria del rap venezolano. Como siempre, aquí abajo está el botón de suscribirse, los comentarios, pueden seguirme en las redes sociales, estoy en Instagram, también como No Estoy, y comencemos con la biografía. Alberto Agüero nace en Barquisimeto en el año 81. Tuvo una infancia totalmente normal, sus padres son doctores y quiso ser basquetbolista profesional. En el liceo él era el distinto porque se vestía y escuchaba música que venía de Estados Unidos. A él le encantaba todo esto referente a la cultura estadounidense. Una de las curiosidades es que hacía sus mezclas en cassette, o sea, escuchaba canciones en la radio y estas agarraba, las grababa en cassette y hacía sus mezclas. Lo que ahorita es un mixtape, bueno, esas mezclas en cassette las hacía él. Un día en una discoteca le dicen que ponga una de sus mezclas porque era el que tenía este tipo de música, era un coleccionista de música y le fue bastante bien, a la gente le encantó todo esto. Cuando llega la era internet, empieza a descargar mucha música y bueno, ya ahí era literalmente un coleccionista de música porque tenía todas las músicas a su disposición para descargarlas. En la universidad estudió ingeniería civil en Caracas y le gustaba jugar básquet. Terrazas de Ávila, ahí cerca estaban todos los del barrio, iban los de Petare, todo esto, jugar básquet allá, y allí conoció a varios de la industria. Él desde hace tiempo quería conocerlos. Ya cuando llegó el rap a Venezuela, él decía, coño, yo escucho esto de Estados Unidos, ahora está llegando acá, yo quiero hablar con los raperos venezolanos para aconsejarles sobre todo esto. El primero que conoce todo esto es el cubano Big Habana de la Corte. Luego conoce a los de Cuarto Poder y conoce a Reque. Con Reque tiene una amistad mucho más allá de decir con todos tenía una amistad, pero con Reque era un poco más, se reunían, iba a su estudio, todo eso. Entonces, bueno, con Reque había un poco más de amistad. Decide que quiere aportar más al rap venezolano y va a Miami en el 2006 a estudiar una carrera sobre esto en el SAE. Esta etapa de su vida es súper importante y es uno de los pilares en su vida, y es que aquí aprendió todo lo que es producción musical, todo lo que es music business, y aparte de todo esto aprendió cómo se mueve la industria gringa. Entre sus profesores, muchos de ellos trabajaban con los principales músicos de ese momento en Estados Unidos. Habían también profesores que eran raperos directamente, y bueno, uno de sus profesores fue KRS-One, importantísimo. Lo importante acá es que se gradúa con honores. No es un simple estudiante que pasó por allí o es alguien que dice, yo estuve en este sitio. No, se graduó con honores en el SAE y empezó a trabajar de pasante en Crescent Moon Studios de Emilio y Gloria Estefan. Allí hizo de todo, absolutamente de todo. Me cuenta que literal era mailman, era el que tráeme este papel, imprime esto, lo que sea, todo. Pero en esa etapa fue muy importante, aparte del SAE, porque aprendió a utilizar todas las máquinas, aprendió cómo se movía, aprendió cómo ganaban dinero, las regalías, todo esto importantísimo lo aprendió allí. Conoció, a Emilio y a Gloria Estefan, importantísimos en la industria americana. Luego, hablando con un profesor, le pregunta si se debe quedar o ir a Venezuela, y este le dice, mira, es mejor que regreses a tu país con todos estos conocimientos, porque aquí lo más probable es que seas uno más, o sí, participes en la industria, pero en tu país, con todos estos conocimientos que tienes, que la gran mayoría ya no la tienen, quizás seas más importante. Bueno, toma esa decisión y va a Venezuela. Cuando llega, no digamos que se desilusiona, pero se da cuenta que está un poco sobrecualificado para todo este tema y que la industria venezolana no ha crecido lo suficiente como para tener a alguien dentro de sus filas con ese nivel de cualificación. ¿Qué pasa? Igual entra a trabajar en la radio, pinchaba música, colocaba música, hacía mezclas. Lo curioso de esta etapa es que él estaba trabajando de ingeniero civil porque tenía que trabajar de algo, y este programa de radio que hacía era 1 hora diaria durante 5 días de la semana, los de lunes a viernes. Entonces, ¿qué hacía él? Él se ponía un día entero durante 5 horas mezclando música y después eso lo repartía todos los días en la radio. Y todas estas músicas que él colocaba también después, los fines de semana, cuando ya no estaba trabajando de ingeniero civil, estaba descansando, iba a los principales toques de los DJs y todo esto y colocaba esas mezclas que ya las había colocado en los días entre semana. Se hizo muy conocido en Barquisimeto en el mundo de los DJs porque sus mezclas eran distintas. Él siempre ponía los top en Estados Unidos, entonces era como ese distinto que ponía música distinta, entonces a la gente le encantaba. Luego tiene un programa que es K12 Jams, el cual tuvo muchísimo éxito en Barquisimeto, invitaba a los principales protagonistas del rap venezolano en su momento, inicia
hacía las jam sessions, también se empezó gracias a todo eso empezó toda la industria del rap venezolano a interesarse en Barquisimeto y concentrarse allí. Por ser familiar más o menos lejano de Jack Russell y Jack Russell tener Metro Park, empiezan a colaborar con todo este tema y a llevar artistas a Metro Park. Y el 12 del 12 del 12, una fecha importante para K12, porque él decía, es decir, bueno, no lo dije, su AKA proviene de que todo el mundo le decía Kiko y que su número en el básquet siempre era el 12. Y él decía que el 12 del 12 del 12 iba a pasar algo muy importante en su vida. Él decía, o me caso, o me hago millonario, o lo que sea. Y llegó esa fecha, y esa justo era la fecha del aniversario, o un falso aniversario, porque era otra fecha cuando se cumplió el aniversario, de Metro Park. Y en esa cita se presentó a capela. Él me cuenta que llega a la tarde o a la noche de ese día y él dice, coño, no logré nada, ¿qué es esto? Llegó el 12 del 12 del 12 y no me pasó nada. Y bueno, no se dio cuenta, pero ese día fue cuando la vida le juntó a las otras dos personas que le harían un tremendo camino en su vida, que sería Jack Russell y Acapella. Entre todo esto se reúne con Jack Russell, ya que le gustó cómo Acapella tenía este estilo gringo también, como lo tenía él, y Acapella también le gustó el estilo que tenía K12. Y bueno, K12 y Jack Russell se juntan y dicen, con este chamo tenemos que hacer algo, veo que hay un potencial tremendo aquí. Y después se reúne con Acapella y deciden trabajar los tres juntos. Ahí nace OBG. Y a mediados de 2013 empiezan a grabar el disco de Acapella, el cual fue un éxito, por lo menos para posicionar el nombre de Acapella. Y en una de estas presentaciones van a Colombia y allí K12 se entera, por otro artista, de que de YouTube se monetizan los videos. Y entonces dice, oye, nosotros estamos por sacar unos videos del disco, vamos a monetizar esto, a ver qué tal. Lo hacen y empiezan a ver un poco de ganancia, ya que entre K12 y Jack Russell iban 50-50 y estaban en números rojos. Tenían que pedir dinero, tenían que agarrar dinero de sus trabajos, un montón de cosas, pero con esto por lo menos saldaron un poquito eso, pero seguían en números rojos. Luego, cuando se dan cuenta que también en Spotify pueden monetizar, empiezan a hacerlo y ya ahí empiezan a ver ganancias. Todo esto K12 se lo va explicando a todos los raperos que él conoce y ellos mismos son los que le dicen, llévame a mí a esto, asesórame porque hay gente que me está quitando dinero por estas cosas. Y bueno, él empieza a ayudar a prácticamente el 80% de la industria venezolana con estos asesoramientos, también a llevarle las cuentas, todo esto, es decir, lo hace de una manera bastante benevolente, es decir, o benevolente no sería la palabra, sino de ayuda para todos ellos. Tanto así que se crea un sistema para poder financiar los proyectos de los artistas. Por ejemplo, necesitan un video, necesitan algo y él les ayuda a financiar todo esto para que pueda crecer toda la industria. Y bueno, los mismos artistas son los que le piden esta ayuda, son los mismos que le ofrecen para que él pueda hacer todo esto realidad y de verdad es una simbiosis muy buena. Luego de pandemia se le ocurre hacer un podcast, ya que la gente le decía, coño, tú tienes muchos conocimientos, puedes hacer un buen contenido con todo esto, pero él no quería hacer un podcast más, ya que, bueno, mucha gente estaba haciendo podcast y no quería hacer exactamente lo mismo. Y se le ocurre hacer el Apartaco, ya que se había mudado a Medellín, había comprado un apartamento, estaba decorándolo a su manera y dijo, bueno, déjame decorar esto. Le agarró cariño, le llamó el Apartaco y dijo, voy a crear un formato de podcast que sea distinto para ayudar a todo el movimiento y para traerlo acá y bueno, juntarlos, todo eso. Actualmente, bueno, el Apartaco es un exitazo, ha invitado a prácticamente todo el espectro de la movida rapper venezolana y varios artistas y ahora está pensando en hacer unos live, una cosa distinta, parecido a unos directos, pero bueno, con otro o un formato ahí un poquito distinto que viene aunado también a los capítulos normales. De verdad, K12 es uno de los pilares de la industria del rap venezolano. No solamente por acompañar a Acapella, por ser parte de OBG, sino porque de verdad ayuda a todo el movimiento de rapper venezolano, haciendo el asesoramiento, ayudándolos a monetizar, colocándolos en su podcast para que tengan un poco más de alcance, compartiéndolos. De verdad, es un tipo, yo le agradezco muchísimo, me pude comunicar con él tranquilamente, pudimos hablar muy bien, me ayudó con la creación del guión para el reel y bueno, toda la información, todas las fotos. De verdad, súper agradecido con él. Muy amistoso. Espero que les haya gustado este video, esta biografía de K12 y que sepan apreciar mucho el trabajo que hay detrás de tanto de mis videos que yo hago como de los artistas que hablo y que de verdad tienen una historia bastante buena para contar. Les recuerdo que aquí abajo está el botón de suscribirse, el me gusta, dejen un comentario qué les pareció esta biografía y nos estamos viendo en el siguiente. Chao.